Ahora sí se desesperaron los periodistas con este cuate que mandaron al pobre, lo mandan. Pues no tiene culpa, pero a, al- a López le sirve para eh, recordar, hacerles recordatorios, no se les olvide la, la memoria de lo que pasó con este bandido sinvergüenza de Fox y Borola y Peña. Ya. Sí. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Mi nombre es Raúl Gabriel Benet, de Radio Tepoztlán, de la red de radios comunitarias de México, AMAR México, y de la columna Territorio Indómito. Se ha dedicado una buena parte de esta mañana a platicar sobre el tema ambiental. Uno de mis programas es justamente Viva la Tierra, y ha abundado usted, no quisiera abusar más porque se ha profundizado en el tema. Antes de esto quisiera hacer un breve comentario. Hace unos días estuvimos aquí con el doctor Camero de Tierra y Libertad de Monterrey por parte de las radios comunitarias, informándole sobre una trampa burocrática, un conflicto que había hecho llevar a 5 radios comunitarias a estar en riesgo de perder su concesión. Esto a partir de, se planteó aquí con usted en la mañanera, usted ofreció un respaldo pleno a las radios comunitarias y ha tenido un resultado importante. Esto va en su proceso, todavía el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues va un poco lento, pero bueno, por un lado, a nombre de Radio Tepoztlán, agradecerle por este respaldo que sí hemos definitivamente tenido hacia las radios comunitarias. Las radios comunitarias pues consideramos que tienen una serie de valores y de principios que es muy difícil cumplir desde una radio comercial o de un medio comercial, porque nuestros criterios no están vinculados al lucro o a la ganancia, sino nuestros criterios están vinculados con la gente para poner la comunicación en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, esto es respecto a este comentario, pero ya centrándome en mi pregunta y en el tema que le interesa a mi audiencia, a mis lectores, que son poquísimos, ¿no? Pero de todos modos tengo algunos. Es que pues todo este tema efectivamente del cambio climático y de las instituciones que hay en torno al cambio climático, desde el trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que quienes son y además esto es algo que está reportado en todo el mundo, quienes son los principales o las primeras personas que sufren el cambio climático, y usted lo sabe porque eso ocurre en el estado de donde usted es originario, en Tabasco, lo hemos ido a ver allá por las tembladeras y en otros lugares ahí mismo en Tabasco, en donde el cambio climático durante pues ya algún tiempo, el incremento en el nivel del mar está afectando, y a quien principalmente afecta es a la gente más pobre, más marginada, y a las mujeres, que normalmente son quienes se quedan en los pueblos cuando hay un fenómeno de esa naturaleza. Lo vimos en el Huracanistán, lo vimos en las inundaciones de Tabasco, allá en la sierra, allá en el Huracanistán, allá en la sierra madre del sur, de allá de Chiapas. La gente que más sufre por el tema de cambio climático, y esto se ha visto en todo el mundo, la gente que viene, muchas de las migraciones que vienen de Centroamérica, o muchas de las personas que vienen migrando de Centroamérica, son de alguna manera víctimas del deterioro, del destrozo que han sufrido por eventos como huracanes, que siempre han existido cientos de años, toda la historia, pero que ocurren, como usted sabe, con mayor frecuencia, con mayor intensidad, y en lugares donde antes no ocurrían. Entonces, en este contexto, en donde sí efectivamente la gente pobre, la gente de los pueblos y de las zonas rurales en todo el país, en todo el mundo, es la principal afectada, hay una serie de instituciones que se han dedicado a estudiar y a proponer políticas y a hacer diagnósticos y a hacer propuestas de ver cómo es que se puede reducir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de los pueblos ante el cambio climático. Es así el caso específicamente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC. El día de ayer estábamos viendo que hay que estuvo circulando, posiblemente
bueno, conocimos que estuvo circulando un preproyecto, no estoy seguro si es el nombre técnico correcto, pero una especie de preproyecto para un decreto que desaparecería al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y lo integraría a la Secretaría. Entonces, bueno, pues entre la gente con la que estamos continuamente dialogando sobre estos temas, hay desde la gente efectivamente de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que consideran, y así lo dicen públicamente, que al gobierno le estorba el medio ambiente, le estorba el cambio climático para sus propios proyectos. Hay otras organizaciones que más bien dicen, bueno, realmente requerimos de este tipo de instituciones con una independencia de criterio, que hacen este tipo de investigación para proponer política pública a los que son realmente los ejecutores, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente, o es conveniente tener estos institutos, o en términos de austeridad, como plantea este decreto, es conveniente pasarlos en este caso a la propia Secretaría de Medio Ambiente. Entonces creo que este es un tema interesante, importante, pues la desaparición, la posible desaparición de un instituto como este cuando hace este tipo de investigación. Y la pregunta, por un lado, sería si efectivamente el gobierno, bueno, en general, por responder este asunto, de si realmente al gobierno, aunque ya lo hizo en su intervención anterior, bueno, el gobierno tiene una serie de medidas muy claras respecto pues, al cambio climático, pero sí un posicionamiento más expreso sobre la verdadera preocupación, que el cambio climático realmente importa y realmente le importa al gobierno y sus instituciones, cómo quedarían. ¿Qué es lo que se está planeando en términos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y su integración a la Secretaría de Medio Ambiente? Sí, mira, es un asunto de fondo que aquí se ha planteado siempre. Yo creo que con la implantación de la política neoliberal, los creadores de este esquema de saqueo fueron alentando, ¿sí?, una serie de políticas que desde luego tienen una justificación, pero que al mismo tiempo distraen o permiten que no se enfoque el problema principal. O sea, que no nos ocupemos de lo que origina, ¿sí?, todo lo demás, o que atendamos las consecuencias, no las causas. Esto lleva tiempo, o sea, es un debate importante, ¿no? Entonces fueron creándose estos nuevos derechos, lo del medio ambiente, cambio climático es lo nuevo, ¿sí?, entre otras cosas, pero así muchas otras. Entonces, el saqueo, el robo, ¿sí?, la opresión, el que haya cada vez más desigualdad, eso, ¿sí?, no tuvo la misma importancia. Cuando nosotros estudiamos en la ciencia social, lo que se veía más era cómo se acumulaba riqueza en unas cuantas manos a costa, ¿sí?, del empobrecimiento de las mayorías. Era leer a Fran Fano, Los Condenados de la Tierra, era Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Era otro enfoque.
completamente distinto en la ciencia social. De repente fueron apareciendo todos estos nuevos derechos. No los descalifico, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hablamos de cambio climático? Vamos a ver cómo está distribuida la riqueza. ¿Qué es, como tú mismo lo estás afirmando, lo que más afecta y produce el cambio climático? Pues la pobreza, porque si la gente no tiene para comer, eso que estamos hablando de la tala, pues lo tienen que hacer, porque no tienen opciones, no tienen alternativas. ¿Y por qué no tienen alternativas? Porque el presupuesto y los bienes públicos se acaparan. Porque se permite el robo, la corrupción. ¿Por qué no se hablaba de corrupción en México y en el mundo? Si queremos imitar, ¿no?, lo que hacen en Europa o en otros países, ¿por qué no imitamos lo que hacen en Dinamarca o en Suecia o en los países nórdicos, en donde no hay corrupción? Y como no hay corrupción, no hay pobreza. Y como no hay pobreza, no hay inseguridad ni tienen violencia. Y hay conciencia ecológica y se protege el medio ambiente. Acaban de decidir que ya no van a extraer petróleo. En Dinamarca. Ah, pero eso no se copia. Entonces, que los ambientalistas, siendo bondadosos con ellos, llamándoles de esa manera, no se hayan dado cuenta de cómo destruyeron el territorio en el periodo neoliberal y que no hayan dicho nada. Otro que le da su chinga. ¿Tú crees que a mí me puede preocupar si ellos dicen de que al gobierno no le preocupa el medio ambiente? No tengo ningún problema de conciencia. A los que no les preocupa el medio ambiente es a ellos, que son unos farsantes, que utilizaron el tema, la causa, como modus operandi, porque pues se vive bien, hasta se puede recibir dinero del extranjero, de organizaciones no gubernamentales, y se tienen sueldos buenos, y se tienen oficinas. Es un poco lo de la ONU que hablaba yo. Sobran organismos de la ONU. Y hay una burocracia en la ONU dorada. Medio ambiente, derechos humanos, protección a las mujeres, diversidad, de todo. Pero, y en esencia, ahora que fui a la ONU, les dije, no han hecho nada
prácticamente nada para combatir la corrupción y para enfrentar las desigualdades. Les puse de ejemplo lo de las vacunas. Nosotros presentamos una propuesta, una resolución en la ONU para que se distribuyeran vacunas a través de la ONU. Se creó un mecanismo, COVAX. Bueno, ¿cuántas vacunas ha distribuido la ONU? 5% de las vacunas aplicadas en el mundo. Es un mecanismo para vacunar a los pobres. 95% las farmacéuticas privadas. ¿Ya ha dicho algo la ONU sobre esto? ¿Se ha pronunciado? No. Entonces, lo del medio ambiente, claro que tenemos nosotros un plan muy definido y ya lo que no queremos es que continúe la simulación, porque es el colmo para saquear y para que volviéramos a ver para otro lado y nos mantuvieran entretenidos. Crearon una constelación de organismos autónomos todos, de la sociedad civil. Con presupuesto público. Dinero que ya no le llegaba a los pobres, sino que se quedaba en estos aparatos. Así o más claro. En el mejor de los casos, para análisis de la realidad, no para transformar la realidad, para hacer estudios. Hay una diferencia entre lo que es la academia y el gobierno. Las universidades, los centros de investigación deben de tener todo el apoyo para hacer ese trabajo. El gobierno tiene que llevar a cabo acciones en beneficio del pueblo. Entonces, medio ambiente. Aparte de la Secretaría, ese organismo que tú estás planteando, y creo que 2 o 3 más, para lo mismo, para cuidar el medio ambiente, para proteger el medio ambiente, que no lo puedes hacer con un organismo. Si hay realmente voluntad, si no es solo una farsa, si es nada más para que tengan trabajo los amigos y hasta que puedan hacer negocio. ¿Saben que en el sexenio anterior, los que estaban en medio ambiente daban los permisos? Se llama MIA, se llama, ¿cómo es? La MIA, Manifiesto de Impacto Ambiental, MIA. Si había dinero de por medio. Trabajaban en la Secretaría y tenían despachos privados. ¿Quieres que te demos la mía? Yo te recomiendo de que busques
a unos expertos en medio ambiente en este despacho, ahí te pueden hacer el trabajo. Y ahí le hacían los estudios y se autorizaba. Y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, Tómala. de la corrupción que prevalecía. Y no dudo de que siga habiendo. Cuánta zarandeada. Pero estamos limpiando. Entonces, no es que no nos importe el medio ambiente, al contrario, nos interesa mucho. Lo que no queremos es que medren, que saquen raja de estas causas y que nos digan, hay una consigna ahorita que está en contra nuestra, dice ciencia sí que, obediencia no, ciencia. ¿Es ciencia eso? Bueno, sí. ¿Quién sabe? Eso es corrupción. Y no estoy descalificando a los científicos, pero era un lucrativo negocio. Y era por eso, porque el neoliberalismo implicó para México de que puede esto trasladarse a lo mundial, implicó el saqueo más grande en la historia de nuestro país. Y hubieron muchísimas distorsiones. Y ayudaron muchos, corrompieron a la academia, a la intelectualidad, a los medios de información. No todos. Yo recuerdo que cuando empezaban las críticas de los que defendían los órganos autónomos, los fideicomisos, todo esto que se fue creando para cooptar, para decirlo coloquialmente, para maiciar, venían los desplegados, los abajo firmantes, y algunos decían, no puede ser posible que sean tantos científicos, intelectuales, escritores. Y yo decía, sí, son miles. Porque fueron 36 años de predominio de la política neoliberal, neoporfirista. Entonces, sí, lo coparon todo. Pero no por eso vamos a continuar nosotros con lo mismo. Tenemos que seguirle dando dinero al CONACYT para que los científicos, entre comillas, del CONACYT le entreguen dinero a las empresas para hacer investigación sobre tecnología, algo que se puso de moda, igual que el cambio climático. Innovación tecnológica. Es innovación tecnológica. Todos los días decían. Construían ciudades del conocimiento.
elefantes blancos. Se robaban el dinero de la construcción, la mayor parte. Todo en aras de la innovación tecnológica. La mayor parte del presupuesto del CONACYT se destinaba a las grandes empresas. Incluso a las empresas que producen artículos chatarra. Entonces, eso no le vamos a estar comprando 10,000 revistas, anexos Krause, o a letras libres Aguilar Camín. para que Krause y Aguilar Camín estén tranquilos. No les vamos a estar dando 10,000 millones de pesos de publicidad a medios de información para que no nos cuestionen sus articulistas. No les vamos a seguir dando contratos para que construyan hospitales, reclusorios, Tiene negocio. para que, como son también dueños de la televisión, sus conductores no nos cuestionen, para que Ciro Gómez Leiva. no esté cuestionándonos todos los días. Ciro Gómez Leiva y otros. No. O sea, preferimos las becas para los niños pobres. Preferimos aumentar la pensión para los adultos mayores. Preferimos reunir los recursos para darle trabajo sembrando a más de 400,000 campesinos. Preferimos tener el dinero para vacunar a toda la gente. Entonces, cero corrupción. No le hace que me comparen con Pinochet 13. y que digan que estamos dando golpes de Estado, lo de Hitler. Nada, no hay ningún problema. Nosotros llegamos aquí a transformar. Y lo único que podemos decir es, bueno, son dos cosas. Primero, agradecer a los opositores que han actuado de manera pacífica. Eso es extraordinario. Porque el conservadurismo en México, cuando se convierte en reacción, es muy violento. Y aquí no hemos tenido ese problema, en la actualidad. Porque hay una gran mayoría La del derecha pueblo. en el mundo, hace unos días contaba yo lo que le hacen al presidente del Perú y lo que pasa en otros lugares. Es excepcional. Entonces, eso, agradecerlo mucho, ese comportamiento, ¿sí? Yo diría responsable, ¿sí? Y así nos vamos. Y es bueno. Dicen, ay, se está polarizando. No, hombre. Están polarizarse ellos.
La minoría. Es una monstruosa desigualdad económica y social. ¿Qué no es eso polarización? Sobre la integración del Instituto Nacional de Ecología Sí, y Cambio es Climático muy a la probable que se Semarnat. integre. La pregunta es si ahí existe la percepción de que, bueno, existe en la fundamentación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, está ahí porque se considera que se requiere una institución del Estado que tenga independencia de criterio para analizar los problemas ecológicos, porque la EDE es Ecología y Cambio Climático, para que sean instrumentos de la política pública. Sí, Entonces, se perdería entonces no se de perdería, recibir no dinero estaríamos en como riesgo de perder un amigo que tengo. esta, digamos, autonomía de Recibe criterio dinero de un sin instituto trabajar que se dedica a la investigación, al por integrarlo a la parte Secretaría de de una Medio Ambiente. organización. Ese es uno de los temas que se han estado debatiendo en estos días y por eso se lo pregunto con todo respeto, señor presidente. No, se integra la función a la Secretaría, ¿sí? Y la autonomía existe en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en las universidades, en la libertad de expresión, en que se puedan crear organizaciones financiadas Por las propias empresas. por las empresas o por los particulares. Pero nosotros administramos dinero de todos los mexicanos y tenemos que cuidarlo y tenemos que tener prioridades y utilizar el dinero en lo que más se necesita. No seguir lo mismo. Esa es la austeridad republicana y no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber duplicidad de funciones. Entonces, el gobierno, para tener controlado a todos, creaba institutos. ¿Sí? No hay El Instituto para la Transparencia, corrupción. el Instituto Anticorrupción. Eso era el colmo de la simulación. Desde Salinas, la corrupción no era delito grave y sin embargo crearon el Instituto Anticorrupción. Y no se podía meter a la cárcel a un corrupto porque no era delito grave. Tenían derecho a salir bajo fianza. Por eso, cuando alguien caía de la gracia, ya no estaba involucrado o sentían que traicionaba a los mandamás, le tenían que aplicar delitos como lavado de dinero, que sí era delito grave, aunque se tratara de asuntos de corrupción. Entonces, toda esa simulación ya no. La función, si es básica, se mantiene. ¿Sí? Ayer o antier hablaba yo de que cuando ya estaban seguros de que iban a perder en el 2006, el secretario de Hacienda, Gil Díaz, propuso que se le diera autonomía al SAT para que entráramos al gobierno y no pudiésemos contar ni siquiera con los ingresos, sino que un organismo autónomo. ¿De dónde salieron todos estos organismos autónomos? ¿Por qué los crearon? ¿Qué es el gobierno entonces? ¿Para qué es el Ejecutivo?
Además, al presidente, en mi caso, me eligieron. Tómala. Estoy aquí por voluntad del pueblo, Wow. por decisión del pueblo. No puedo. En el caso de muchos organismos estos autónomos, no son electos por el pueblo. Es parte de todo el control que fueron creando para dominar. Les comentaba yo también lo del Perú, más que aquí no les dio tiempo, pero estaba hecho todo para que no llegara nunca un dirigente del pueblo y que si llegara estuviese bien Amarrado. apergollado, controlado. El caso del Perú, imagínense, con el 20% de los diputados se acepta, ¿sí?, un escrito para destituirlo, y con el 40%, ni siquiera el 50%, con el 40% lo destituye. No es revocación del mandato, no. ¿Cuándo hicieron eso? En el periodo neoliberal. Y así, muchas cosas. Aquí ya estaban avanzando en la creación de los gobiernos llamados de coalición para no hacer nada. 3 secretarías para un partido, otras 3. Bueno, en la práctica, como no les importaba atender a la gente, ¿qué no les daban a los partidos secretarías? Okay. Esta de medio ambiente no se la dieron a un partido en un tiempo. Verde. ¿Qué no le dieron a otro partido en un tiempo? La Procuraduría General de la República y casi todo el Poder Judicial. Porque les interesaba atender el pueblo, resolver los grandes y graves problemas nacionales. No, el gobierno era un facilitador para el saqueo. Entonces se podían gastar todo el presupuesto en crear organismos para la simulación, mientras robaban a manos llenas. Es muy interesante el debate sobre los organismos autónomos y la sociedad civil. Habían organizaciones de la sociedad civil que recibían dinero de Hacienda, no pagaban impuestos, porque tenían fundaciones, o sea, presumían con sombrero ajeno, porque todo era deducible de impuestos. Pero es muy importante que traigas estos temas y que se vaya analizando. Y sí, estamos haciendo una revisión, o sea, lo que llamamos reforma administrativa, porque entre más ahorremos, ¿sí?, más dinero liberamos para el bienestar de la gente, para atender lo que consideramos fundamental, más importante. Muchas gracias, señor presidente.